con este tema. O sea, listo. Bueno, este padecimiento dentro de lo que es la neurología es un padecimiento pues muy importante. ¿Por qué? Porque produce mucha incapacidad en la población general, en la población con enfermedades, ¿no? O que tienen incapacidad por alguna enfermedad. Viene siendo el segundo lugar después de las enfermedades cardíacas de producir incapacidad en las personas, ¿no? Entonces es una entidad que sí produce mucho impacto económico a nivel mundial y que deja mucha incapacidad y a veces pues afecta mucho a la familia, impactos económicos, y bueno, es un padecimiento muy importante. Bueno, entonces yo considero que este padecimiento hay que revisarlo, no se nos puede pasar. Vamos a ver un poquito de esto. Se enfoca básicamente en la clínica de cómo ustedes pueden determinar dónde está la lesión en el sistema nervioso central de acuerdo al cuadro clínico. Y vamos a ver un poquito de eso y enfocado pues en la clínica. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, la enfermedad cerebrovascular, como dice aquí la diapositiva, se refiere a una normalidad del cerebro secundaria a un proceso patológico de los vasos, que pueden ser diferentes procesos, ¿no? Como dice aquí, puede ser un embolismo, aterosclerosis, arteritis, dilatación aneurismática, malformaciones y, bueno, proceso patológico, bueno, lo que mencioné, ¿no? El embolismo, la trombosis, la disección, ruptura. Sí, el embolismo, lo típico es el cardioembolismo, ¿no? Es el principal embolismo que se da a nivel del sistema nervioso central. Casi la gran mayoría de los casos son émbolos que vienen del corazón. Y la aterosclerosis, pues son endurecimiento de las arterias, ¿no? De las cerebrales, arterias cerebrales, las carótidas, o arterias medianas o de pequeño calibre. Y bueno, hay dos procesos patológicos en enfermedad vascular cerebral, dos grandes procesos, ¿no? Uno es el infarto y otro son las hemorragias, ¿no? Que su etiología, pues son diferentes. Aquí en esta plática vamos a ver lo que son los infartos. Las hemorragias no las vamos a ver porque ya con los infartos yo creo que es suficiente, es un tema extenso. Y bueno, vamos a tener aquí otro concepto, aquí abajo, donde se dice que si tenemos 4 o 5 minutos de isquemia, ya el daño a nivel cerebral ya es irreversible. La que sigue. Ya que tenemos un panorama, ¿no? De más o menos de lo que son los lóbulos cerebrales, ¿sí? Estos lóbulos, bueno, cada lóbulo tiene una funcionalidad determinada, ¿no? Este esquema en colores es para que ustedes identifiquen los diferentes lóbulos, ¿sí? Vean que el lóbulo frontal es muy extenso. El lóbulo parietal, que está en rosa, se imbrinca bueno, lo que es el área del lenguaje involucra lóbulo parietal, lóbulo temporal. Como ven ahí, área sensorial o del lenguaje de Wernicke. El área de Broca está a un ladito del lóbulo temporal, en el lóbulo frontal. Es un área pequeña ahí, que bueno, cuando se afecta, pues se produce una afasia de Broca. Y vean cómo el área de Wernicke está abarcando una parte del parietal y una parte de temporal. Y luego está el lóbulo occipital, ahí en morado. Es como se ve desde de afuera hacia adentro. De afuera, perdón, de una vista lateral. Una vista de arriba se ve allá abajo, ¿no? Para que vean el tamaño de los lóbulos. Ese esquemita de colores, tienen que grabárselo en su mente para cuando vean un estudio de imagen, sepan que dónde está la lesión, ¿no? Porque eso no lo ves en los estudios, ¿no? Ahí se ve escala de grises, intensidades, densidades. Entonces, estas imágenes se deben de quedar en su cerebro como de memoria para que cuando ustedes vean una imagen puedan saber qué lóbulo es qué zona está afectada, ¿no? Entonces es como memorizarlo, ¿no? Memorizarlo, dónde están los lóbulos. Y bueno, abajo está el tallo cerebral, ahí está el cerebelo, ahí vemos un poquito del bulbo raquídeo y el puente.
Ajá, es para que tengan una imagen visual, ¿no? De cómo están los lóbulos. La que sigue. Y bueno, la enfermedad de cerebrovascular es las características clínicas de un evento vascular. Esto es bien importante, acuérdense muy bien, porque en clínica es muy importante. Los eventos neurológicos son repentinos, todos son súbitos, ¿sí? En clínica ustedes van a ver muchos síndromes clínicos, ¿no? Se van a dar cuenta que hay síndromes clínicos que son insidiosos, hay otros que son crónicos y hay otros que son súbitos, ¿no? Como por ejemplo, la enfermedad cerebrovascular es un evento súbito, es repentino, no convulsivo, ¿no? El otro evento súbito neurológico que hay por ejemplo, la epilepsia, ¿no? Este también es un evento súbito, pero el cuadro clínico es diferente. En este caso, en la enfermedad cerebrovascular, tiene la característica de que es un evento súbito, repentino, no convulsivo. Ajá. A veces los síntomas pueden variar muchísimo, ¿no? Dependiendo va a depender mucho de la localización, no solo del tamaño, ¿eh? Sino también la localización. Pueden tener un evento vascular muy pequeñito, pero si está localizado, por ejemplo, en la cápsula interna o si está localizado en el puente, les va a dar un cuadro así, aunque sea una lesión muy pequeñita, un cuadro muy aparatoso, ¿no? Donde puede haber incluso coma o estupor. O si es un evento más o menos grande, pero si está localizado, por ejemplo, en el frontal, pueden no darles muchos síntomas, pueden incluso ni siquiera notarlo. Entonces, para que vean lo complejo que es, ¿no? Va a depender mucho de la localización, depende del tamaño, pero también depende de la localización. Hay que tener en cuenta esos dos conceptos, ¿no? El hecho de ser pequeño no quiere decir que pueda producir muchas alteraciones, o el hecho de ser grande no quiere decir que pueda producir un estado de coma, por ejemplo, ¿no? Entonces puede haber así como que combinaciones, ¿no? Y bueno, y de ello depende la clínica, porque va a depender de cómo es el cuadro, cuáles son los síntomas, para que ustedes puedan determinar de qué tamaño es la lesión y en dónde está localizado. Y bueno, el perfil temporal, como ya les dije, es importante, es un evento súbito. Hay un déficit neurológico que, como ya les dije, puede ser muy variado. Va a depender de la localización y del tamaño, ¿sí? Puede haber síntomas de muchas combinaciones, entre ellos aquí se mencionan confusión mental, adormecimientos, déficit sensorial, déficit motor, afasia, defectos de campos visuales, mareos, entre otros síntomas. La que sigue. Y bueno, la enfermedad cerebrovascular, como ya les dije, va a depender de la localización. Sí, es muy importante si una lesión se encuentra en el hemisferio dominante o si se encuentra en el hemisferio no dominante. Y los síntomas van a ser diferentes. En el dominante, ustedes saben que el área del lenguaje es un área muy extensa. Entonces, si se afecta el área dominante, muy comúnmente, muy frecuentemente va a haber problemas de lenguaje. Va a haber afasia o disfasia. Y si es en el hemisferio dominante, bueno, ahí no está el lenguaje, pero está la parte que nos ayuda a reconocer objetos, rostros, este, y a eso se le llama anosognosia, ¿no? Cuando falla ese reconocimiento de rostros, de objetos, o sea, de que ven en su vida común, se le llama anosognosia, ¿no? Cuando empieza a fallar eso. Y en el otro hemisferio, pues la fascia, ¿no? Y la manera, aquí están los estudios que tenemos para poder identificar las diferentes lesiones. Resonancia, tomografía, Doppler, angiografía, electroencefalograma, punción lumbar. La que sigue. Y bueno, tenemos los factores de riesgo que son bien conocidos, ¿no? Los principales, ¿no? La hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, la cardiopatía isquémica, que ya producen zonas del corazón que se vuelven acinéticas y eso es generador de émbolos. La fibrilación auricular, tabaquismo, dislipidemia, estados hipercoagulables, ¿no? Que ahí abarca muchos tipos de padecimientos.
Pero bueno, más o menos a grandes rasgos son los principales los que les estoy poniendo aquí. La que sigue. Y bueno, en la patofisiología, bueno, el tamaño depende mucho del flujo cerebral, tensión arterial, hipoxia, hipercapnia, osmolaridad. O sea, es decir que si este infarto que ya se dio, si persisten las alteraciones que lo produjeron, van a afianzar que el infarto ya se quede ahí, pero si modificamos estos factores que ponen ahí, que son el flujo colateral, la tensión arterial, la hipoxia, la hipercapnia y las moralidades, si los modificamos, esto ya es a la hora de que el paciente está internado, tenemos que modificar estos factores para que el área de penumbra no se vuelva infarto, o el área que todavía no está dañada, no se dañe. Sí, entonces, bien importante en el tratamiento tener en cuenta todos estos factores, ¿no? Más adelante vamos a ver en el tratamiento todo esto, ¿no? De cómo favorecer que la tensión arterial, la hipoxia, la hipercapnia y la osmolaridad no afecten el área de penumbra, ¿no? Y el daño sea permanente. Y bueno, bueno, lo que pasa, pues aquí ya saben, ¿no? Una pérdida de aporte de glucosa, de oxígeno, todo eso va a producir edema cerebral porque hay más adelante vamos a ver liberación de productos de la inflamación, radicales libres de oxígeno, y bueno, y eso va a producir edema cerebral. Y aquí tenemos ya datos objetivos de cómo es el flujo sanguíneo cerebral, el normal 55 por 100 gramos de tejido por minuto, y ya cuando es de 10 a 12, cuando baja a 10 a 12, ya estamos en infarto. Y el área de penumbra está entre 12 y 23, es el área que debemos de proteger, debemos de rescatar, ¿no? Para evitar que se dañe. Y bueno, el proceso, ¿no? De lo que es el edema cerebral, ¿no? Que aumenta el agua intra y extracelular, hay aumento de potasio, de calcio intracelular, de los mecanismos del edema cerebral. La que sigue. Hay también se liberan muchos radicales libres, otros productos ¿cómo se llama? Aminoácidos excitadores, y que también y radicales libres, ¿no? Que van a propiciar la muerte neuronal, ácido láctico, glucosa, va a haber hipoglicemia, la temperatura corporal es importante, sobre todo se refiere aquí con el aumento de la temperatura, ¿no? Si hay fiebre, el metabolismo, la necesidad de oxígeno del cerebro aumenta. Entonces, eso va a propiciar que el área de penumbra se dañe. Entonces, bien importante, súper importante que la temperatura en un paciente con estas características, con estos padecimientos, la temperatura esté bien controlada. La que sigue. Y aquí tenemos un esquema de lo que son las arterias. Sí, aquí se llama el polígono de Willis. Las arterias más importantes, adelante vemos la arteria cerebral anterior, sí, que se va a dirigir a un área específica del cerebro, que son las partes anteriores y mediales del cerebro, que vamos a ver un esquemita más adelante para que les quede más claro. Luego está la cerebral media, sí, que se origina de la arteria carótida, y la cerebral posterior, que van a irrigar áreas muy, muy importantes, ¿no? Si no sé, ¿ya las identificaron? Cerebral Sí. posterior, cerebral media y cerebral anterior. Ajá, esa es la cerebral posterior. Esa es la comunicante posterior, la que está señalando. La comunicante. Y esa es la carótida, y ahí si te sigues hacia la parte lateral, y está la cerebral media. Ahí se origina la cerebral media. Eso, más adelante está la cerebral media, y irriga un área muy importante del cerebro. Y esa es la principal que se infarta, ¿no? La principal área del cerebro que se infarta, la que depende de la cerebral media, que acaba de señalar tu compañero. La que sigue. Doctor, perdón, Ajá. eh, ¿esa es el área que más se afecta debido a su calibre de la arteria o por qué es la que más, Yo creo que es una cosa, una situación de hemodinamia, porque no sé si viste la carótida, cómo prácticamente la carótida se convierte en cerebral media.
Y luego para que el flujo vaya hacia hacia la cerebral anterior, tiene que ser como que bueno, tiene que dar hacer un recorrido más largo. Entonces, cuando se trata de embolismo, casi siempre la que se emboliza es la que se afecta es la cerebral media. Y como es una arteria muy grande, cuando hay aterosclerosis, por alguna razón también es la que más se aterosclerosa. Debe de ser alguna situación hemodinámica, porque ahí el flujo sanguíneo es más a mayor velocidad. En cierta forma hay como que más trauma a nivel de la íntima de la arteria. Entonces es más propensa como que a tener aterosclerosis. Entonces, y la cerebral media, el flujo es un poquito, no es tanto, no es tan alto en velocidad y es más, un poquito más lento en la cerebral anterior. Entonces, es una cuestión hemodinámica. Y la cerebral posterior, esa depende de la basilar, esa no depende de la circulación anterior. Bueno, la circulación anterior, para que, es la que depende de la carótida y la posterior es la que depende de la basilar. Y de lo que estamos hablando ahorita, cerebral media y cerebral anterior, es circulación anterior porque dependen de la carótida. Entonces, es donde la mayor parte del flujo sanguíneo del cerebro depende, ¿no? De las carótidas. Entonces, las velocidades de flujo son mayores, el calibre de las arterias es mayor, la carótida prácticamente se convierte en la cerebral media. Entonces, yo creo que son esos los factores que hacen que sea más frecuente los infartos a nivel de la cerebral media. No sé si te quedó claro. Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno, aquí tenemos la arteria carótida que la acabamos de ver. La arteria carótida también se puede tapar totalmente, ¿no? Y bueno, los síntomas que se producen aquí lo vemos, el mecanismo por el cual se puede producir es por embolismo de arteria a arteria, o embolismo o cardioembolismo, o aterotrombosis, o sea, un endurecimiento, una disminución del calibre de la arteria a nivel local. Y el cuadro clínico es una hemiplegia contralateral, que es bien importante esto, que se les quede grabado. Es una hemiplegia que va a predominar en el miembro superior. ¿Sí? El área que cubre la arteria carótida y la cerebral media son prácticamente iguales. Entonces, acuérdese que la cerebral anterior va a irrigar una zona más medial del cerebro. Vamos a ver unas gráficas en colores más adelante que les va a quedar ya más claro, pero es por cómo está el homúnculo de Penfield. No sé si recuerden que en el homúnculo de Penfield lo que son los labios, la cara y el brazo están hacia la parte lateral externa de lo que es lo que es el lóbulo frontal, la parte lateral externa, y la pierna entra hacia la parte medial del hemisferio cerebral. Entonces ya se aleja del territorio de la cerebral media y por eso se da este cuadro de que si se afecta la arteria carótida y se infarta, la debilidad va a afectar más al miembro superior y a la cara. Y en el miembro inferior va a haber menos afección. Entonces lo que van a tener es una hemiparesia que va a predominar en la cara y en el brazo, y a lo mejor la pierna está también afectada, pero menor magnitud. Y bueno, también puede haber hemianestesia. Si se afecta el hemisferio dominante, va a haber una fascia. Si se afecta el hemisferio no dominante, o sea, el derecho, va a haber una asomotognosia, ¿sí? Y bueno, si hay, como hay, son infartos generalmente que son más o menos extensos o muy extensos, puede haber somnolencia, estupor o hasta coma. Y bueno, y la cefalea. Entonces, más o menos es el cuadro. Acuérdense que predomina en el miembro superior y en cara, ¿no? Cuando es de la arteria carótida. La que sigue. Ahí tenemos un ejemplo de un infarto carotidio. En este caso es un infarto carotidio del lado derecho. En las imágenes de tomografía y de resonancia, por ejemplo, estamos viendo ahorita cortes axiales de una tomografía. ¿Sí? Ustedes pueden localizar de las diferentes partes de lo que están viendo
imaginándose al paciente como si la cabeza del paciente estuviera lejos de ustedes, el paciente de cúbito posterior, la cabeza del paciente lejos de ustedes y sus pies cerca de ustedes, o sea, con la cabeza lejos de ustedes, acostado, ¿no? En decúbito posterior. Así está el paciente y así están viendo su cerebro. Entonces, todo lo que ven del lado izquierdo es derecho y todo lo que ven del lado derecho es izquierdo. La cara del paciente está en la parte superior y la parte de atrás de la cabeza está en la parte inferior. Entonces, si ya se lo imaginan de esa manera, estamos viendo ahorita un infarto en el hemisferio cerebral del lado derecho. En la parte, en la imagen inferior izquierda es un paciente que le hicieron craneotomía descompresiva. Le quitaron el hueso para que el edema cerebral no afecte el encéfalo y no se produzca la herniación del cerebro. Y eso ya saben ustedes, produce la muerte, ¿no? O produce un daño cerebral severo. Entonces, se hace este procedimiento para evitar la herniación, ¿no? Y que el cerebro se dañe de esa manera, ¿no? Y mejorar el pronóstico del paciente. A ese paciente le hicieron una craneotomía descompresiva. Y bueno, son ejemplos, ¿no? De infartos carotídeos, ¿no? Para que tengan idea y cuando ven las imágenes ya en la práctica, ya puedan, acordarse, ¿no? De cómo se ven los infartos. La que sigue. Y bueno, la arteria cerebral media, el cuadro clínico es muy similar, si no es que, bueno, es idéntico al de la cerebral al de el carotidio. Se les pone aparte por porque comprobaciones patológicas, ¿no? De cómo se ven los infartos, los diferentes infartos, pero prácticamente la clínica es es igual. De hecho, están viendo aquí hemiplegia contralateral, mianestesia, menopsia homónima, desviación de la mirada hacia el lado de la lesión, afasia global, hemisferio dominante, anosognosia. Estupor es prácticamente lo mismo, ¿sí? En el carotidio también hay menopsia homónima, no se mencionó. Y también en mianestesia sí se menciona, y en la hemiplegia contralateral, y lo de los hemisferios dominantes y no dominantes. Si ustedes se analizan, prácticamente es el mismo cuadro clínico. E igual, predomina la debilidad en la cara y en el brazo, cuando es cerebral media o carotidio, ¿sí? Predomina en brazo y cara la debilidad y el miembro inferior está menos afectado. La que sigue. Ahí tenemos otro ejemplo, ese es un infarto de cerebral media, se ve igual, como ustedes ven, se ve igual que el de el carotidio, más o menos la misma extensión. Y estamos viendo aquí, pues un infarto prácticamente del hemisferio izquierdo, ¿no? Acuérdense que el paciente está con los pies hacia ustedes y la cabeza lejos de ustedes. Entonces, el lado izquierdo del paciente lo estamos viendo del lado derecho. Ustedes lo están viendo en la imagen del lado derecho. Ese es el lado izquierdo del paciente. Estamos viendo ahí un infarto muy extenso, prácticamente hemisférico, con un edema cerebral severo, una desviación de la línea media como de unos 2 centímetros, si no es que más. O sea, lo que es la línea media está desviada y el ventrículo lateral del lado derecho está rechazado hacia el lado derecho, ¿no? Por el grado de edema que tiene el paciente. Este paciente está en coma, tiene mal pronóstico, probablemente hasta haya hecho muerte cerebral, ¿no? Porque es un edema una imagen muy severa, ¿no? De un infarto cerebral, muy extenso y con mucho edema. La que sigue. Y bueno, hay otras arterias que se pueden afectar, que son arterias de mediano calibre y de pequeño calibre, que son las arterias que son las ramitas, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la cerebral media, que son las arterias lenticulostriadas, que son arterias de pequeño calibre y de mediano calibre, que pueden producir infartos muy pequeñitos y dan cuadros clínicos muy leves, ¿no? Por ejemplo, puede ser una hemiparesia, en donde el paciente puede mover está débil, pero puede vencer la gravedad y mover sus miembros. O puede tener una fascia muy específica, ¿no? Una fascia motora o sensorial. El paciente se comunica bien, pero de repente tiene ciertos errores en su lenguaje que a veces pueden no notarse, ¿no? Pero si ustedes lo exploran, notan que hay una fascia.
o un síndrome de heminegligencia, ¿no? En el que el paciente, por ejemplo, con ciertos infartos puede haber el síndrome de la mano extraña, que el paciente ve su mano como si no fuera la de él, ¿no? Pero no tiene ningún déficit. El paciente puede caminar, puede hablar, interacciona y demás, pero tiene ese problema sensorial cortical, una heminegligencia. O puede haber una hemianopsia homónima, un paciente que tiene una ceguera de la mitad de los campos visuales, pero el paciente está alerta, bien orientado, puede caminar y todo, pero no ve de un lado de sus campos visuales. Por ejemplo, puede ser del derecho o del izquierdo. Entonces son infartos que no son tan severos y que pueden dar síndromes neurológicos que a veces hasta pueden pasar desapercibidos, ¿no? Si no exploran bien al paciente. Entonces también es lo que les decía al principio, ¿no? Que hay ciertos cuadros que a veces pasan desapercibidos y el médico no se da cuenta hasta mucho después, ¿no? O por casualidad porque se le hizo algún estudio de imagen, porque son cuadros que a veces pasan desapercibidos. La que sigue. Bueno, aquí tenemos para ver lo de la mianopsia homónima. Aquí estamos viendo cómo se cruzan las vías nerviosas que vienen de la retina, ahí en el quiasma óptico, ahí lo está señalando su compañero. Todo lo que es la retina del lado nasal se cruza hacia el lado contrario. El lado nasal ve el campo visual temporal. Entonces, ajá, exacto ahí. Entonces, la retina nasal ve el campo visual temporal o lateral, temporal lateral. Y ahí se cruzan y de esa manera pueden entender lo que es una hemianopsia homónima. Así fisiopatológicamente, ¿no? Entonces, las lesiones, cuando la mayoría de las lesiones se pueden dar a nivel de las radiaciones ópticas o a nivel del lóbulo occipital, y es cuando se producen las hemianopsias o cuadrantopsias homónimas. Ok, la que sigue. El síndrome de la arteria cerebral anterior. La cerebral anterior, como la vimos, va a irrigar lo que son las dos tercios anteriores de la superficie medial del cerebro. O sea, si usted los ve, parte del cerebro a la mitad a nivel del cuerpo calloso y lo abren y ven la parte interna, toda esa superficie interna, la mayoría va a estar irrigada por la arteria cerebral anterior, lo que es el lóbulo frontal y lóbulo parietal. ¿Sí? Y la superficie orbitaria frontal, polo frontal y franja del borde superior del hemisferio. Cuando se afectan las dos cerebrales anteriores, obviamente se va a afectar el lóbulo frontal y el síndrome que se produce se llama síndrome frontal, que es el que mencionan aquí, ¿no? Que es alabulia, paraplegia, incontinencia, afasia motora. Abulia quiere decir este paciente apático que no habla, que está ahí nada más como bulto. Entonces, un paciente que cambia de personalidad, que cambia su forma de ser. Si era una persona extrovertida, abierta, se vuelve de repente abúlico. Ujú. Con total ausencia de interacción social, se vuelve apático y mutista. Entonces, es un síndrome frontal que, bueno, cuando se presentan ese tipo de cuadros, pueden ser cuadros muy, muy extensos, infartos muy extensos, y sin embargo el paciente camina y todo, pero nada más que su personalidad, su forma de ser cambia. Sí, se vuelve así apático, abúlico, anedónico, o mutista, cambia. Entonces, a veces también, a pesar de que pueden ser lesiones muy grandes, puede pasar desapercibido si uno no es observador. Y bueno, y cuando es unilateral, el tipo de síndrome que se presenta es un síndrome de déficit sensorimotor. Aquí también puede haber una hemiparesia, pero en este caso va a predominar, esa hemiparesia, esa debilidad, va a predominar en el miembro inferior. Acuérdense que en cerebral media predomina en miembro superior y en cara. En el caso del anterior, predomina la debilidad en el miembro inferior. Y ya nada más haciendo esa discriminación clínica, ustedes pueden determinar qué cerebral media, qué arteria cerebral está afectada, si la anterior o la media, o la arteria cerebral media, ¿no? Puede haber un déficit sensorial discriminativo,
hay desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Puede haber si está en el lado dominante, puede haber una disfasia, también una fascia, un tipo de afasia que se llama transcortical motora. Y lo que le decía, ¿no? Como se afecta lo que les decía, como se afecta el lóbulo frontal, puede haber abulia o psicosis, cambios de personalidad. Entonces, les iba a decir algo. Ok, el predominio en el miembro superior, en el miembro inferior, perdón, el déficit sensorial, algo les iba a decir, ok, la desviación de la mirada hacia el lado de la lesión. Cuando son lesiones destructivas en el cerebro, por ejemplo, los infartos, es una lesión destructiva. Va a haber una desviación de la mirada hacia el lado contrario del hemisferio que se está afectando. Es decir, que si estamos teniendo un infarto en la cerebral anterior del lado derecho, entonces, como es una lesión destructiva, esa predominancia de ese hemisferio va a desaparecer o disminuir. Entonces, va a predominar el hemisferio contrario. Entonces, la mirada se va a desviar hacia el lado contrario donde está sucediendo la lesión. Es decir, si el hemisferio derecho controla el lado izquierdo, entonces la mirada se va a dirigir hacia el lado de la lesión. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro? Sí, doctor, sí creo. Sí, sí, una lesión destructiva, como pierde la dominancia ese hemisferio, entonces empieza a haber un déficit y predomina el lado contrario. Entonces, como el hemisferio que está afectado domina, es cruzado pues la dominancia, entonces la mirada se va a dirigir hacia el lado de la lesión. Cuando es una epilepsia, por ejemplo, la epilepsia es una lesión irritativa. Entonces, la mirada generalmente se desvía hacia el lado contrario de la lesión. De esa mirada pueden ustedes determinar si es una lesión destructiva o irritativa. En este caso, como son destructivas, pues la desviación de la mirada va a ser hacia el lado de la lesión. En una epilepsia sería hacia el lado contrario. Ahí para que les quede más o menos claro. Ok, la que sigue. Y aquí tenemos ya más o menos para ilustrar. Ahí estamos viendo el territorio de la cerebral media, de la cerebral anterior, perdón, que está en color azul. En la imagen superior estamos viendo el lado, ahora sí que el lado interno de lo que es el cerebro, ¿no? Y en la imagen inferior estamos viendo la parte lateral, ¿no? De afuera hacia el cerebro, ¿no? Y aquí en la imagen superior estamos viendo como si cortáramos el cerebro en la parte medial a nivel del cuerpo calloso y lo estamos viendo por dentro, de su parte interna. Y todo lo azulito es lo que inerva, lo que irriga el haz cerebral anterior. Y ya la vista lateral, lo azulito, vean cómo se distribuye, ¿no? La irrigación. Y acuérdense, en el homúnculo de Penfield, lo que es lo que es la pierna y la cadera, están se ven hacia el lado de adentro de lo que es el hemisferio cerebral. De la parte de afuera no se ve de la parte de adentro. Por eso ahí la clínica, ¿no? De que predomina la debilidad en el miembro inferior por la irrigación, ¿no? Que tiene la cerebral anterior. Y aquí estamos viendo el ejemplo de la cerebral media, ¿no? Que está en rojito. Todo el tejido que irriga, ¿no? Y la cerebral posterior, lo estamos viendo en amarillo, que vamos a ver más adelante, la cerebral posterior, es lo que irriga la cerebral posterior, que también es muy extensa, ¿no? El área. La que sigue. Aquí tenemos un ejemplo de un infarto, es una resonancia magnética de un infarto de la arteria cerebral anterior del lado derecho. Y vean cómo se ve, tal y como lo describimos en la imagen anterior, la distribución del sitio arterial de la cerebral anterior, cómo se vería un infarto, ¿no? Es una resonancia magnética. Aquí se le llaman intensidades, ¿no? Vemos un área hiperintensa que está localizada en el territorio de la arteria cerebral anterior del lado derecho. La que sigue. Y aquí tenemos la arteria cerebral posterior. Sí, que esa es la circulación posterior. La circulación anterior
corresponde a las, bueno, depende de la arteria carótida y da origen a la cerebral anterior y la cerebral media. Y la circulación posterior es la arteria cerebral posterior, bueno, se origina de la basilar, de la arteria basilar, ¿no? Que ya es la circulación posterior. Acuérdense que la basilar se forma de las vertebrales, forma la basilar, y luego de la basilar surgen las arterias cerebrales posteriores. Y van a inervar sitios, pues obviamente, de la región posterior, ¿no? Que aquí lo dicen, ¿no? Son ramas interpedunculares que se van a dirigir al tálamo, corticales, a los lóbulos temporales y occipitales, o sea, la región de atrás del cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, occipitales, la parte posterior de los temporales y parte del tallo cerebral y tálamos. Y bueno, aquí dice que se asocian a migraña. Este, acuérdense que las migrañas, la aura de migraña tiene muchos síntomas de la circulación posterior, muchos síntomas, muchas alucinaciones visuales que tienen su origen a nivel occipital, la migraña con aura, ¿no? Entonces, hay pacientes que se complican, que tienen migrañas muy complicadas, que pueden ser tan severas que pueden producir un infarto. A eso se le llama infarto migrañoso, ¿no? Y frecuentemente se localizan a nivel de la circulación posterior. A eso se refiere, ¿no? Que se asocian a migraña. Y bueno, el síndrome que va a caracterizar la arteria cerebral posterior, como dice aquí, una hemenestesia, hemiparesia transitoria, suele ser como dice, transitoria. Aquí lo más puntual, lo más fuerte es la hemianopsia homónima. Pacientes que tengan este síndrome van a tener hemianopsia homónima siempre. Y bueno, hay otros síntomas, como se afecta también el tálamo, puede haber también dolor, hiperpatía, puede haber alteraciones del estado de ánimo porque está cerquita del lóbulo temporal, también se afecta el lóbulo temporal, depresión, manía, como se afecta el tallo cerebral, también puede haber unos síndromes del tallo cerebral, como podría ser el síndrome de Weber. El síndrome de Weber es una afección del mesencéfalo, de la parte basal del mesencéfalo, y va a afectar el tercer nervio craneal del mismo lado de la lesión y un síndrome piramidal del lado contrario de la lesión. Un síndrome de tallo cerebral. Todos los síndromes de tallo cerebral son alternos. Se afectan nervios craneales de un lado, del mismo lado de la lesión, y síndromes de afección de vías largas, como síndrome piramidal, del lado contrario a la lesión. Entonces, por ejemplo, un síndrome de Weber del lado derecho va a haber una parálisis del tercer nervio craneal del lado derecho, del mismo lado de la lesión, y una parálisis del cuerpo del lado izquierdo, o sea, del lado contrario. Ustedes identifican ese síndrome, si ven que el paciente tiene una parálisis del tercer nervio y está paralizado del lado contrario, ustedes ya tienen localizada la lesión. Tiene una lesión en el mesencéfalo del lado derecho, basal del lado derecho. Y así de manera precisa, ¿no? Lo localizan. Y bueno, y puede haber otros síndromes, ¿no? Hay muchos síndromes, ¿no? Que se combinan, síndromes cerebelosos, síndromes talámicos, síndrome de vías largas, como el síndrome piramidal, y que se asocian con parálisis de nervios craneales, y cuando están combinados, la lesión siempre va a estar en tallo cerebral. Y bueno, hay síndromes corticales, ¿no? Que dice aquí, ¿no? Hemenopsia, que ya lo dijimos, cuadrantopsia, alucinaciones visuales, metamorfopsias, palinopsias, agnosias visuales, o sea, alucinaciones visuales. La palinopsia, vamos a ver un ejemplo más adelante, y puede haber síndromes de ceguera cortical, ¿no? O sea, por afección del occipital, ¿no? El síndrome de Balin, alucinaciones visuales. El síndrome de Balin es un síndrome donde hay algo que se le llama ataxia visual. O sea que el paciente ve un objeto pero no puede agarrarlo. Aunque lo está viendo, no lo puede agarrar. Hay una como falta de conexión entre lo que es la actividad motora y la información visual que recibe el cerebro. Entonces como que no están coordinadas y el paciente no puede agarrar lo que está viendo. Se le llama ataxia visual. Y también hay otro síntoma que se llama negligencia visual. O sea que el paciente, a pesar de que
de que hay un sitio de interés que tiene que ver, no puede ponerle atención o como que su atención está afectada, ¿no? Para ver si objetos de interés. Entonces hay como una cierta negligencia. Entonces eso se le llama síndrome de Balin. Y bueno, son síndromes de ceguera cortical, ¿no? De afección visual cortical, y entre ellos está la mianopsia homónima, que sea, pues ya están más familiarizados. El paciente no ve campos visuales, mitades de campos visuales, y bueno, puede haber también otros fenómenos como son las alucinaciones y la palinopsia y las agnosias visuales. Ok, pasamos a la que sigue. Eso lo que sería un ejemplo de la palinopsia. O sea, ven un objeto moverse y las imágenes se quedan atrás de él, ¿no? Es un tipo de alucinación. Es otro síndrome de ceguera de afección de la corteza visual que se puede dar en los infartos, en los síndromes de la cerebral posterior. La que sigue. Y bueno, aquí tenemos la cerebral posterior. Vean que ahí se origina de lo que es la arteria basilar. Ahí está la cerebral posterior. Ajá, que ahí como se ve en la imagen, se va a dirigir hacia la parte posterior del cerebro, ¿no? Que va a ser la parte del cerebelo, parte del tálamo, lóbulos occipitales, temporales, la parte alta del tallo cerebral. Y bueno, es la zona que va a estar afectada, ¿no? La que sigue. Y aquí otra vez, ¿no? La arteria cerebral posterior, estamos viendo la parte que inerva, que es lo que se ve en amarillo. Vean que irriga, perdón, que irriga el hipocampo, ¿no? Entonces aquí va a haber muchos problemas de memoria, de conducta. Sí, sí es el hemisferio dominante del lenguaje, las semianopsias, las alucinas, los síndromes visuales, ¿no? Que mencionamos también se pueden presentar. Y bueno, lo principal y lo más duro y objetivo, las semianopsias. Ustedes lo identifican si el paciente tiene hemianopsia, la lesión está ahí en occipital, es circulación posterior, cerebral posterior. La que sigue. Y bueno, están otras arterias, ¿no? Que surgen también de la circulación posterior, ¿sí? Que van a afectar otras zonas, ¿no? Del tallo cerebral, que van a producir los síndromes alternos, ¿no? Como se menciona aquí. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos el síndrome de Wallenberg, que es una afección a nivel de lo que sería en la parte baja del tálamo y parte de la médula, este, a nivel del tallo cerebral. Y el cuadro clínico es un vértigo, una parálisis del noveno y del décimo, y el vértigo, ¿no? El mareo. Y también, como se afecta el noveno y el décimo, pues va a haber una úvula desviada hacia el lado contrario de la lesión, el paladar va a estar elevado, va a haber el reflejo nauseoso, va a estar afectado en el mismo lado de la lesión. Entonces, es un síndrome del tallo cerebral, ¿no? Y y qué más, y bueno, y también están otros síndromes, ¿no? El síndrome, si se infarta el cerebelo, pues va a haber un síndrome cerebeloso. Aquí algo muy importante, cuando se afecta el cerebelo, los síntomas van a ser del mismo lado de la lesión. Si ustedes encuentran un síndrome cerebeloso, la lesión va a estar del mismo lado de donde encuentran el síndrome cerebeloso. Es decir, si el paciente tiene un síndrome cerebeloso del hemicuerpo derecho, entonces el cerebelo va a estar afectado de ese mismo lado, de donde tiene el déficit. Sí, acuérdense, el síndrome cerebeloso es dismetrías, ataxia, este, hipotonía, marcha táxica, alteración de los movimientos oculares y dismetrías. ¿Sí? Y bueno, y cuando es focal, pues lo van a notar en una parte específica, ¿no? Por ejemplo, en el hemicuerpo derecho o en el hemicuerpo izquierdo. Y el paciente refiere dolores de cabeza, vértigo, mareos. Puede haber nistagmos, romper las pruebas de equilibrio, pues va a haber lateropulsión de la marcha, marcha táxica, la que sigue. Y bueno, más o menos vimos los síndromes, ¿no?
así para no saturarlos tanto y que les quede esto como que bien afianzado, más o menos que se acuerden de estos síndromes, ¿no? Yo creo que son los importantes y ya las finezas, pues ya a quien les interese, pues ya se meten un poquito más, ¿no? Pero estos si los conocen bien, yo creo que está muy bien para que empiecen a conocer lo que es los síndromes neurológicos. Y bueno, como ya les dije al principio, el pronóstico, bueno, va a ser muy variado, va a depender de la localización y del tamaño, ¿no? Y aquí mencionan, ¿no? Que los infartos del tallo cerebral tienen un pronóstico malo, ¿no? Porque como es una zona muy pequeñita, los infartos producen muchas alteraciones, ¿no? Pueden producir, si es una hemorragia, por ejemplo, o si es un infarto más o menos grande, puede producir incluso hasta hidrocefalia o herniación cerebral. Y bueno, y más o menos aquí se menciona, ¿no? La mortalidad de de los tipos de infarto, ¿no? El aterotrombótico, mortalidad de 2 a 3% por neumonía y infarto del miocardio. Los infartos lacunares, como no producen edema, y se pueden, pues, controlar si se detectan, tienen buen pronóstico y con las terapias y demás salen adelante. Y bueno, va a depender, ahora sí que va a depender, es muy variable, va a depender de la localización. Y bueno, y yo lo que he visto que les va muy mal a los pacientes que les afecta el área del lenguaje, ¿no? Porque los aísla de sus familiares, los hace dependientes, se deprimen y les va mal. Les va mal a los que se quedan incomunicados, pues se quedan como si los encarcelares en su mismo cuerpo, ¿no? Entonces, eso afecta mucho su afecto y se deprimen y les va mal porque pues prácticamente los estás aislando, ¿no? Se aíslan de su familia, de todo. Entonces, es por eso que les va mal. La que sigue. Y bueno, ya todo las secuelas que pueden quedar, ¿no? Que puede ser desde un estado de coma vigil hasta secuelas como una demencia o convulsiones o epilepsia, ¿sí? O trastornos de conducta, ¿no? Que también hay que tratar. Pacientes que quedan a veces con psicosis o alteraciones de conducta como de tipo agresivo o de tipo apatía, bulia, como se menciona aquí. Y todo eso los hace dependientes de sus familiares. Entonces, sí, son secuelas que son muy incapacitantes. Y bueno, como son pacientes que generalmente están inmóviles, pues ya saben, ¿no? Las complicaciones, ¿no? Que son las complicaciones por falta de movilidad, ¿sí? O la neumonía, por ejemplo, las escaras o algún reinfarto, ¿no? Del corazón o del cerebro, la que siguen. Y pasamos al tratamiento, ¿sí? El tratamiento, un paciente que llega con infarto, lo que se tiene que hacer, ¿no? El manejo en la fase aguda, que básicamente es pues el monitoreo, ¿no? Y canalizarlos para todos los tratamientos que requieran, ¿no? Protegerlos contra las escaras, evitar la humedad para evitar las escaras. Y cuando llega un paciente en la ventana terapéutica, se puede aplicar la trombolisis, ¿sí? Que es trombolisis y anticoagulantes. Sí, los anticoagulantes no tienen mejoría de consistencia, pero la trombólisis sí, pero tiene ciertos criterios de inclusión. Y el objetivo, como les decía al principio, es proteger el área de penumbra, salvarla, que no crezca ese infarto o que no se haga permanente, ¿no? Que lo podamos revertir. Sí, y bueno, la hipertensión hay que controlarla, ¿no? Pero no, bueno, más adelante vamos a ver qué hay que hacer con la hipertensión. La que sigue. Y bueno, la terapia trombolítica consiste en la aplicación de lo que se llama el plasminógeno tisular recombinante, el RTPA. Tiene sus riesgos también, tiene sus criterios de inclusión. Por ejemplo, a grandes rasgos, si es un paciente que tuvo una cirugía reciente o que estuvo con anticoagulantes en el último mes y si tiene más de cierta edad, si tiene, bueno, comorbilidades, aparte debe de llegar en una ventana, no debe de pasar más de 4.5 horas del inicio del evento, porque ya después de ese tiempo ya no es útil a la terapia trombolítica. Y consiste la terapia trombolítica en aplicar 0.9 miligramos por kilo del RTPA, 10% en bolo y el resto en una hora. Y hay que estar vigilando que no haya complicaciones.
si aplicamos los criterios de inclusión, el riesgo de hemorragia es relativamente bajo. También hay terapias con revascularización aguda que ya son de alta, o sea, ya son con radiólogos intervencionistas lo que hacen esto. La que sigue. Y bueno, muy importante todas las medidas para evitar que se extienda el infarto. Sí, se puede aplicar la medición de presión intracraneal. El manitol es un antidiurético que se aplica para disminuir el edema cerebral. Es lo único que es eficaz y que está comprobado que es eficaz para disminuir el edema cerebral. Como ya lo vimos en una diapositiva anterior, la hemicraneoctomía también es una opción terapéutica, sobre todo en pacientes jóvenes. Sí, que como tienen su cerebro eutrófico, es decir, que llena bien las cavidades y no tiene para dónde crecer el edema, frecuentemente se hernian. Entonces, generalmente los pacientes que son sometidos a microangioptomía son pacientes jóvenes. Y la terapia anticoagulante, que todavía aún en estos tiempos se aplica, ¿no? Que les dan la enoxaparina, no sirve para nada. Y aumenta el riesgo de hemorragias. Y solo está indicado en ciertos casos, ¿no? Como menciona aquí, ¿no? El embolismo cardíaco o cuando haya alguna entidad así que esté indicado científicamente, ¿no? Que sí es útil. Y bueno, los antiagregantes ya sería como una terapia una terapia ya profiláctica, ¿no? Ya de largo plazo. Otras medidas que se han intentado y que han tenido pues resultados todavía no concluyentes es la hemodilución. ¿Sí? Evitar vasodilatadores, control de la temperatura corporal, eso se ha visto que sí es efectivo. Hay que evitar que el paciente tenga fiebre. Ya nada más controlando la temperatura vamos a disminuir mucho el requerimiento de oxígeno del cerebro. Otra cosa es la presión arterial. Sí, sí, sí bajarla, pero no bajar a niveles de hipotensión. Siempre mantener un nivel levemente hipertensivo y eso también protege el área de penumbra. Entonces, si a un paciente llega con hipertensión y le baja la presión bruscamente a niveles de hipotensión, el área de penumbra se extiende y el infarto se extiende y el paciente se pone peor. Entonces, debemos de mantener una tensión arterial o normal o levemente hipertensiva. La que sigue. Y bueno, ya las secuelas, pues hoy se tratan pues con terapia física, rehabilitación, que debe iniciarse en cuanto se pueda y las medidas profilácticas, ¿no? El ácido acetilsalicílico, el clopidogrel y pues el control de las enfermedades de base, ¿no? Que son las que dieron origen al desenlace, ¿no? De un infarto cerebral. Y las otras indicaciones, ¿no? Lo que le decía de evitar la hipotensión arterial y controlar todos los factores de riesgo, ¿no? Para este infarto cerebral. La que sigue. Y bueno, conclusiones. Pues ya vimos, ¿no? Que la diabetes es un factor de riesgo importante, que ya les decía yo al principio, ¿no? Que es una causa importante de discapacidad y de dependencia del paciente de un cuidador. Hay que prevenir los factores de riesgo vascular. Hay que educar a la gente, ¿no? De que debe de tener una vida sana, ¿no? Para evitar complicaciones como esta, ¿no? Control de peso, hábitos alimenticios, ejercicio moderado, todo lo que la medicación que hay, ¿no? Para prevenir los infartos. Y pues el resultado, ¿no? Pues si logramos objetivos de educar a la paciente, de controlar todos los factores de riesgo, pues obviamente la atención médica va a disminuir sus costos, ¿no? Eso es indudable. La que sigue. Y creo que ya fue la última. Esta es la bibliografía, para que la tengan en cuenta. Ok, no sé si quieran hacer alguna pregunta de algo o... Yo, doctor, una pregunta. Bueno, en el caso de un evento hemorrágico,
digamos que sí lo vamos a identificar con los signos, pero al tomar la tomografía, ¿cómo se identifica una imagen que es hemorragia a comparación de una que es infarto? Ah, ok. ¿Vieron las imágenes que vieron? Sí, sí recuerdan, ¿no? Que son imágenes en donde el tejido cerebral se ve de una densidad determinada, ¿no? En la escala de grises, digamos intermedia, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo. Ahí si quieres pon esa imagen que salió. Esa es una tomografía. En la tomografía los infartos se ven hipodensos. Esa es una resonancia. En la resonancia los infartos se les llama intensos, se ven hiperintensos. ¿Sí? Aquí estamos viendo una imagen hiperintensa. Hiperintensa quiere decir que se ve blanca. ¿Sí? Esa es resonancia magnética. Acuérdense, resonancia magnética se ve así. Y en la tomografía, que es la que vimos hace rato, el infarto, aquí se habla de densidades. Aquí se ve hipodenso. El tejido sano se ve gris, pero gris más claro. Y el tejido afectado se ve de un gris, pero más oscuro. Eso quiere decir que está hipodenso. Por ejemplo, en la tomografía, una hemorragia se vería hiperdensa, se vería blanquita, se vería como se ve la imagen ahí central, que es una calcificación. Ve ahí blanquita, esa, así se vería una hemorragia. Se vería hiperdensa. Y en la resonancia se ve de densidades mixtas, no se ve como vimos la imagen hace rato. Se ven de densidades mixtas. Es que la resonancia es la manera en cómo se toma la imagen es de acuerdo a cómo se van relajando los diferentes átomos, el hidrógeno, el carbono, bueno, el oxígeno, los átomos en la resonancia, lo que hace la resonancia es dirigirlos hacia a un sentido. Y ya la manera en que van tomando su polaridad otra vez, su situación en el espacio, emiten una energía que eso da la imagen y cada átomo se va relajando de manera diferente. Entonces, cuando hay una hemorragia, la imagen se ve más así como que más compleja. Es decir, que en la resonancia, ustedes acaban de ver el infarto, cómo se ve hiperintenso, pero una hemorragia se ve de densidades mixtas, se ven densidades, no se ve como un infarto, se ve muy diferente. Se ven de densidades mixtas, entonces es perfectamente, es diferente una hemorragia de un infarto, tanto en la resonancia como en la tomografía. En la tomografía sí te quedó claro, ¿no? Cómo se ve un infarto y cómo se ve una hemorragia. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, y en la resonancia sí te quedó claro, ¿no? Que un infarto se ve hiperintenso, se ve blanco, Sí, se va a ver una imagen blanca, hiperintensa. blanca, ajá. Y la hemorragia se ve diferente, se ven densidades mixtas, se ve muy diferente. Desgraciadamente no tengo una imagen, pero si quieren después se las enseño de cómo se ve una hemorragia en resonancia, pero se ven muy diferentes. Pero aquí quédate con esa idea, lo que más vas a ver son tomografías. Y acuérdate, la tomografía, el infarto se ve hipodenso y la hemorragia se ve hiperdensa. Esa es la diferencia. Yo creo que más adelante vamos a ver imágenes de hemorragias, ya para que te quede más clarito. Y bueno, otra pregunta sobre también el estudio de imagen es que siempre en los estudios la parte superior es en donde está ubicado el lóbulo frontal y la inferior siempre va a ser el occipital. Sí, sí, siempre. De hecho, están estandarizadas en la manera en cómo se toman las imágenes. Siempre se toman de la misma manera. Yo nunca he visto un paciente que lo pongan boca abajo y le hagan el estudio, ¿no? Siempre el frontal va a estar arriba y el occipital va a estar abajo. Y los temporales van a estar así como que a los lados. Siempre van a ser igual. Y de todos modos, cuando ya te hagas, veas muchas imágenes, no te van a poder engañar, tú te vas a dar cuenta. Te pongan al paciente como te lo pongan, si está de cabeza, de lado, boca abajo, tú te vas a dar cuenta. Las imágenes nunca se toman así, siempre están estandarizadas, siempre las vas a ver así, siempre. Pero ya que te hagas experta, ya que veas muchas imágenes y las identifiques bien,
Si te hacen un cambio, tú te vas a dar cuenta, aunque esté el paciente como esté, porque ya vas a poder identificar bien las estructuras, pero es cosa de ver muchas imágenes, muchas, muchas, muchas. Y ya te vas haciendo, pues pues el experto, ¿no? En ver las imágenes. Ok, doctor. Y bueno, otra última pregunta es que nos mencionó que en los eventos que eran isquémicos, si eran isquémicos, se aplicaban los antiagregantes o anticoagulantes, pero en el caso de que sea el evento hemorrágico que se aplica la craniotomía descompresiva, Ajá. ¿qué otra, o sea, qué otro seguimiento se le hace? Porque al fin y al cabo, pues la hemorragia va a seguir saliendo. Sí, en las hemorragias, bueno, hablemos por ejemplo de la hemorragia más común, ¿no? Que son las hemorragias hipertensivas, ¿sí? Que suceden cuando hay una elevación severa de la presión y pum, se rompe la arteria por la elevación de la presión exagerada. Y hay sitios donde frecuentemente se rompe, ¿no? Que lo más común es el tálamo o el núcleo caudado. Entonces, sucede la hemorragia y la severidad del cuadro va a ser dependiendo del tamaño de la hemorragia. Entonces, sucede lo mismo que en el evento, en el infarto, ¿no? Hay edema cerebral. Hay edema cerebral. El manejo más o menos en cuanto a edema cerebral es el mismo que en el caso del infarto. En el caso de la hemorragia, cuando hay hemorragia, cuando hay hemorragia que se va hacia el espacio subaracnoideo, un tratamiento adicional que damos es la nimodipina intravenosa. Y las medidas antiedema cerebral son las mismas. Obviamente, en la hemorragia no se aplica la trombólisis. Y la anticoagulación, la anticoagulación, más bien se utiliza lo que es la enoxaparina, la heparina fraccionada, pero para manejo de complicaciones de estasis, ¿no? De que no haga trombosis venosa profunda y todo eso, no para el infarto, sino para complicaciones por la estasis prolongada. No se aplican anticoagulantes, ¿no? O trombólisis, no. La terapia adicional es este medicamento que te digo, la nimodipina, y prácticamente el control de los signos vitales y manejo de edema cerebral es idéntico que en el caso del infarto cerebral. Y también se puede aplicar la craneotomía descompresiva, ¿sí? Para aliviar el edema. Otra cosa que se me olvidó decirles es que a veces todavía he visto que utilizan mucho los esteroides. Los esteroides no están indicados ni en la hemorragia ni en el infarto. Aumentan la mortalidad cerebral, la mortalidad del paciente y no benefician absolutamente en nada. O sea, empeoran tu pronóstico. Y esto ya está demostrado científicamente que los esteroides en los casos de EBC no funcionan, en ningún caso de EBC. Entonces, es una terapia que de repente he visto que la aplican y que no sirve, ¿no? Que no está indicada. ¿Y qué más? Me preguntabas, de la anticoagulación. Se utiliza nada más como profiláctico, pero no para tratamiento del EBC. Y en las hemorragias, pues se trata de evitar porque aumentaría el riesgo de que siga sangrando. Y bueno, cuando son hemorragias que no comprometen la vida del paciente, el manejo es nada más medidas antiedema cerebral, no hay cirugía, no se operan las hemorragias porque es más destructivo hacer una cirugía para evacuar un coágulo que está dentro del cerebro, que está dentro del parénquima. Es más destructivo, el paciente le va mal y ya está comprobado que no sirve, ¿no? Ahí las medidas son medidas antiedema cerebral enérgicas cuando es necesario por la craneectomía, y todo lo que ya les mencioné de los signos vitales, algo que no les mencioné, la posición semifolder es importante, el oxígeno, mantener lo más bajo el CO2, el oxígeno en niveles adecuados, evitar la fiebre y mantener los niveles de presión arterial en niveles levemente hipertensivos, es lo preferible. Y en el caso de las hemorragias, en el caso de infartos y de hemorragias, la hemodilución también es otra terapia que no ha demostrado así como que es el beneficio, pero tampoco ha demostrado que sea mala. Pero científicamente eso ayudaría a mejorar el área de penumbra. Entonces es otra terapia que se aplica.
Y creo que ya. No sé si respondí tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok. Si no hay otra pregunta, entonces quedamos pendientes, ¿no? Con lo de la clase de la exploración neurológica. Me gustaría que fuera presencial. La doctora, la jefa de enseñanza, me dijo que si ya estaba el semáforo verde, en cuanto esté el semáforo verde, que le pidiera el aula y nos daría el auditorio para tener así, para que estemos todos y veamos la clase. Y esa pues la daría yo, ¿no? Para que sea más didáctica. Y ya quedamos pendientes con lo de la exploración neurológica. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor, Sí, gracias. está bien, doctor. Ok.